envíen sus presentaciones, por favor, al grupo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted, profe? Díganme una cosa, ¿ustedes han recibido clases, la mayoría recibieron clases anteriormente o están empezando? Yo sí vengo de una En la clase, profe. mañana. Yo vengo de una clase. Ok, tómense 6 minutos o 7 minutos exactos. En este momento empiezo a la 1:07, digo a las 3:07 minutos para que vayan al baño, se estiren, hagan estiramientos, porque si no nos vamos a enfermar todos, ¿ok? Gracias, profe, se lo agradezco mucho.
Iniciamos. Voy a pasar lista. Acevero Duarte. Presente. Joel Álvarez. Presente, profe. Arce Valerín. Presente. Arias Arias. Presente. Arias Víquez. Presente. Barquero Quesada. Presente. Benavente. Presente. Bermúdez. Presente. Jeremy. Presente. Brenes. Brenes Solano. Presente. Presente. Calderón Fernández. Presente. Chacón Miranda. Presente, profe. Chávez Campos. Presente, profe. Elizondo González. Presente. Gutiérrez Rosales. Presente. Jiménez Calderón. Presente, profe. Leandro. Leandro Díaz. Leandro. López Espinosa. Presente. López, ok. López Ulate. Presente, profe. Madrigal Arce. Presente, profe. Marín García. Presente, profe. Martínez Vargas.
Presente. Matamoros Pérez. Presente. Mesa Rodríguez. Presente. Monje Alfaro. Presente. Montero Bolaños. Presente. Montero Suárez. Presente. Mora Oviedo. Presente. Moya Vargas. Presente. Murillo Villegas. Presente. Navarro Arguedas. Presente. Picado León. Presente. Quesada Rodríguez. Presente, profe. Rojas Picado. Presente. Presente. Ok. Salazar Jiménez. Salazar Jiménez Hilary. Sánchez Vargas. Presente, profe. Santa María Cadenas. Presente. Solano Cerdas. Presente. Solís Cedeño. Presente. Vargas Agüero. Presente. Vargas Gómez. Presente. Zúñiga. Chávez. Presente, profe. Zúñiga Piedra. Zúñiga Piedra. Ahí está. Salazar Jiménez. Soy Zúñiga Piedra. Salazar Jiménez. Leandro Díaz Xochitl. Presente, profe. ¿Ves? La única que faltó hoy es Salazar Jiménez Hilary. ¿Ok? Perfecto. Hoy hacemos quiz. Ahorita más tarde. Ok, empecemos. Ahorita dan la presentación, pero voy a hacerlo yo, un momentito. Inmunología. Vamos a hacer un pequeño repaso, pero no con toda esta presentación, pero sí me gustaría. El sistema inmune que nuestros compañeros nos van a dar, voy a hacer un pequeño repaso, es que el sistema inmunológico, ¿qué son antígenos? El antígeno es cualquier sustancia extraña. Sin embargo, el antígeno tiene la característica que es una sustancia que presenta una reacción, oigan ahí, una reacción específica ante los anticuerpos, a los receptores celulares. Y también tienen la capacidad de estimular la producción de anticuerpos o dar estímulo a la reacción celular. Repito, los antígenos son sustancias que son sustancias que inducen, ahí mismo lo dice, inducen la reacción inmunitaria específica. Y esto es como lograr que nuestro organismo haga la diferencia entre lo propio y lo extraño. Lógicamente, el antígeno va a inducir una respuesta inmunitaria específica. ¿Algunos que me pueda decir cuál sería esa respuesta inmunitaria específica? ¿Qué es? Voy a empezar a hacer preguntas. Profe. Ajá. La respuesta inmunitaria es cuando se eliminan las células por apoptosis. No, pero la respuesta inmunitaria específica, ¿qué es? Inmunidad innata, profe. De No. inmunidad innata. Adaptativa, profe. Que contiene memoria inmunológica. Adaptativa. Ok, recuerden una vez, es que es lo que quiero aclarar. Cuando hablamos Es el que hace la cuando hablamos de inmunidad específica, estamos hablando de una inmunidad celular dada por los linfocitos T. Estamos hablando, cuando hablamos, es que siento que hay una confusión. El sistema
el sistema inmunológico se divide, es el mecanismo que nos ayuda a defendernos de agentes extraños y que reconoce lo propio de lo extraño. Se divide en un sistema inmunológico innato y en un sistema inmunológico específico. En el innato vamos a tener, por ejemplo, lo que van a decir los compañeros, vamos a tener la piel, pH, la microbiota, el complemento, sustancias solubles. Vamos a explicar acá, es que me preocupa mucho esto. Quiero que quede sumamente claro. Dejémoslo acá. Vamos a ver si lo logro. Lo que quiero es que llegue, aunque tenga... Ajá. Existen dos tipos de mecanismos. El sistema innato y el sistema adquirido. O sea, el sistema inespecífico, respuesta inespecífica, que defiende los organismos de forma inespecífica, ¿verdad? Presenta barreras primarias, como el caso de la piel, ¿verdad? Físicas como la piel, la mucosa. Químicas como el sudor, el pH, la saliva, el moco, las lágrimas. Y la flora bacteriana normal o microbiota. Y las barreras secundarias en la respuesta inespecífica están los neutrófilos y los monocitos. Entonces, como eso lo van a explicar ellos, yo no quiero quitarles la fiesta, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de un antígeno, el antígeno induce una respuesta inmunitaria específica. Ahora bien, Joel, ¿qué quiere decir inmunitaria específica? Profe, es como más, o sea, es como más avanzado que el innato, se centra más. Sí, ¿y quiénes pertenecen ahí? ¿Qué células? Las T. Los linfocitos. Los linfocitos T. ¿Y los linfocitos? No recuerdo los otros. ¿Quién? Arias Víquez. Los linfocitos T y B. Exacto. ¿Y los linfocitos? ¿Y cuál de los dos producen anticuerpos? Benavente. Profe, el B produce anticuerpos. Exacto. Producen las células plasmáticas que producen los anticuerpos. Entonces, el antígeno va a inducir a una respuesta específica. O sea, va a inducir a un estímulo para que se produzcan los anticuerpos y también tiene la capacidad de estimular la reacción celular que tiene que ver con los linfocitos T. Cuando hablamos de inmunogenicidad, vamos a poner esta palabra acá, inmunogenicidad, estamos diciendo que es la capacidad que tiene el antígeno para provocar una reacción inmune. La capacidad que tiene el antígeno para provocar una reacción
inmune. Entonces, ¿qué son anticuerpos? Los anticuerpos son sustancias cuya producción se pueden provocar mediante la administración del antígeno provocando una estimulación o respuesta. Por favor. Sustancias cuya producción, ¿verdad? Los anticuerpos se producen cuando el antígeno estimula la producción de los mismos, ¿verdad? Y esa es una cualidad que tienen los antígenos. Por eso hay una reacción antígeno-anticuerpo, porque los antígenos estimulan la producción de los anticuerpos. Y especificidad antigénica se da en la segunda respuesta inmunitaria, por el mismo antígeno, por ese mismo antígeno, desencadenando la producción de anticuerpos con mayor intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el antígeno por primera vez llega, ¿verdad? Por así decirlo, te da una respuesta primaria. Pero cuando vuelve ese mismo antígeno, va a inducir una mayor respuesta, que se le llama respuesta secundaria, una mayor inducción de anticuerpos. Entonces, cuando hablamos de especificidad antigénica, o cuando hablamos de memoria inmunológica, es que la primera vez que llega el antígeno es atacado, ¿cierto? Pero deja en la memoria de estos anticuerpos de que si vuelve a pasar, van a inducirse esa producción a una mayor intensidad, y esto es lo que llamamos una respuesta secundaria. ¿Alguna duda? Profe, eso de la segunda respuesta inmunitaria, para eso es que ponen refuerzos de vacunas. Bueno, es que el refuerzo de vacunas es atenuado, ¿verdad? Es parte del sistema inmune que se llama activo, que lo vamos a ver después, pero es una manera de reforzar, ¿verdad? Ayudar a los anticuerpos para cualquier llegada de que vuelva otra vez esa enfermedad, ¿verdad? O que nunca, si nunca la has tenido, pues reforzar para que cualquier cosa que si llegara, atacarla, ¿ya? Pero eso ya es otra cosa. Eso lo veremos después, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. ¿Cómo se genera una respuesta inmune? Una respuesta inmune se genera cuando un antígeno específico, que puede ser una sustancia soluble o un microorganismo infeccioso, estimula la producción de anticuerpos y genera que los linfocitos, ya sea T o ya sea por inmunidad celular o por inmunidad humoral, la producción de anticuerpos, ataquen a la bacteria. Tenemos entonces que el antígeno, ¿verdad?, puede dar una respuesta inespecífica, donde puede ser atacado por los leucocitos como primera entrada, o específica, que es aquel que tiene memoria
y que va desarrollando la memoria. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces la respuesta inmunitaria es tipo que yo contraigo un virus y entonces el sistema inmunitario reacciona y va creando anticuerpos y Aunque crea inmunidad contra el virus. Los virus son atacados por las células asesinas y por los linfocitos T que veremos más adelante. No necesariamente por anticuerpos, ¿verdad? Los anticuerpos atacan a las bacterias. ¿Ah? Un segundo. Entonces, entonces, digamos, un ejemplo como la gripe, ellos ya es atacado por linfocitos B. No, linfocitos T. Bueno, sí, pero digamos, es por la respuesta inmunitaria específica. Exacto, una respuesta inmunitaria específica. Y también por una respuesta inmunitaria inespecífica, que serían las citoquinas, que lo vamos a ver, y las células NK. Todo un complejo. Lo que sí tienen que saber es que tanto el sistema innato como el sistema específico, todos van a actuar en realidad. No, es que lo vemos por separado, pero imagínenselo todos atacando el virus o las bacterias. ¿Ya? Lo que pasa con el virus del COVID es que es un virus que genéticamente varía constantemente, ¿verdad? Y lo que ataca, por ejemplo, cuando uno toma antibióticos, que es lo que se están dando antibióticos, es porque produce una infección secundaria, una infección pulmonar, porque este virus va al pulmón y produce mucha secreción de moco, provocando infección, ¿verdad? Dificultad para respirar, y ese moco produce bacterias, y por eso es que se le da claritromicina, pero no por el virus, porque los antibióticos no matan los virus. Pero sí, como infección secundaria se le da, si no hace rato ya hubiéramos atacado este virus, ¿verdad? Esa vacuna que se supone que se está realizando es un poco complicado, por eso es que es tan difícil, porque tienen que buscar, ver que, por ejemplo, el virus de la polio, la vacuna sí se da porque es un ADN, es mucho más constante, mientras que este virus es un ARN y es muy... gripe. Entonces, imagínense que esa vacuna, si es que la van a hacer, yo creo que va a ser una vacuna por año, como si fuera el de la gripe, ¿ya? Porque cambia tanto que no podemos hacer una vacuna exclusivamente para este virus, sino para una parte del virus que tenemos en este mes, en este año, y esperar que se atenúen los síntomas. En realidad es una vacuna para atenuar síntomas, como el de la gripe también. Como la vacuna esta que ponen para la influenza. Exactamente, es como para atenuarla. Por ejemplo, yo me la puse, yo me puedo enfermar de la influenza, pero se supone que los síntomas van a estar disminuidos, ¿verdad? Me va a ayudar porque una parte de genéticamente va a estar resuelta, por así decirlo, ¿ya? Profe, y una consulta. Bueno, a mí toda la semana me tienen que inyectar antígeno. Entonces, ¿eso no hace la función de una vacuna? ¿O es parecido? Es como un suero que te ponen. Sí, me están inyectando antígeno todas las semanas. Yo voy todos los jueves, me tienen que inyectar. Luego me lo cambian por otra cepa. ¿Y qué es lo que tenés? Es que yo soy asmática, alérgica. Entonces, el polvo y todo eso me da alergia. Entonces, me están inyectando como esa cepa como para generar más anticuerpos. Pero entonces no hace la misma función que una vacuna. Pues no, sí es como pasiva, pero no es una vacuna, ¿verdad? Es atenuado el antígeno para producir anticuerpos en el sentido de que cualquier segunda infección, es que vos tenés alergias, de esas alergias se produce moco, ¿cierto? Sí, exacto. De esos mocos son los que producen la infección, ¿cierto? Correcto, y me da el asma. Y exactamente, nos da asma las dos, porque yo también, entonces a nosotros nos mandan antibióticos que son leves, ¿verdad? Para evitar más bien que esa gripe que nos va a dar no nos dé una segunda infección, que es la infección bacteriana, ¿verdad? Y los antígenos es una manera de estar produciendo anticuerpos, exactamente, pero de una forma pasiva. Pero para protegernos, seguramente usted lo tiene muy severo. Sí, bueno, ya por dicha sí, antes no, antes ya me bajaron como la dosis. Exactamente.
Profe, a los pacientes que le da COVID, ¿les queda ese moco pegado en los pulmones? ¿Que les quedaría una mancha tipo como la que queda de tuberculosis? No, 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 jamás, pero es que no todos tenemos, no todos, solamente a los inmunosuprimidos son los que invaden realmente los pulmones y invade y no, es diferente a la tuberculosis, porque la tuberculosis es otro tipo de infección, ¿verdad? Es diferente totalmente. Es que hay un compañero que le dio positivo y ya volvió, digamos, ayer, ayer de la cuarentena, pero dice que él si camina se agita y que la doctora del trabajo le dijo que iba a durar un montón de meses así, enfermo. Exacto, porque los pulmones todavía tienen una secreción de moco ahí y cuesta mucho respirar, más que todo la producción de oxígeno, entonces se cansa, recuerde, pero no se parece a la tuberculosis, es otra cosa. Profe, tenemos que seguir. Yo fui hace como 4 días, bueno, yo estoy ahorita en cuarentena porque me dijeron que soy positiva a COVID y yo, bueno, no tengo ningún tipo de secreción ni nada, más bien siento como que, bueno, sí tenía síntomas porque sí me dio calentura y no tengo olfato ni sentido del gusto, pero no tengo secreción de mocos, ni flemas, ni nada. Bueno, es que la ventaja es que tenés un mejor sistema inmunológico, ¿verdad? Que te atacó a tiempo, pero atacó otras áreas, ¿ya? Sí. Y sos de esos pacientes que tienen un sistema inmunológico buenísimo, ¿ya? Pero si fueras una persona diabética o hipertensa o con un problema asmática o un problema respiratorio grave, posiblemente se te viera complicado, ¿ya? Porque esa secreción no es que sea malo el virus, es lo que produce las infecciones secundarias, lo que nos hacen daño, ¿verdad? Es igual que el HIV, es un virus que puede estar 10 años con nosotros, 15, pero empieza a atacar los linfocitos T, CD4 y los disminuye de tal manera que llega un momento en que el sistema inmunológico ya no existe y entonces, ¿de qué nos enfermamos? De todas las enfermedades oportunistas que hay, que por cualquier cosa, que una persona sana no moriría o no se sentiría mal, mientras que una persona inmunosuprimida sí, ¿ya? Entonces posiblemente tienes un sistema inmunológico en el cual has logrado avanzar con el virus, ¿verdad? Y estás produciendo linfocitos T, ¿verdad? Que sería como la inmunidad celular para contrarrestar el virus, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, entonces el sistema inmune innato está formado por barreras anatómicas y físicas, voy a decirlo rápido porque los compañeros los va a decir. Vamos a poner esto acá. No puedo moverla. Ajá. Entonces, entre ellas tenemos la piel, que es la barrera en la cual nosotros nos protegemos. Podemos tener estafilococos aureus, cualquier cosa, pero si nos lavamos las manos es más que suficiente. También el pH, recuerden el pH del estómago, ¿verdad? Que mata cualquier bacteria, excepto algunas como el Helicobacter pylori que resisten altas temperaturas, a altos pH, la salmonela o el Vibrio cólera. Luego la temperatura también, algunos organismos no soportan temperaturas altas y por eso cuando nosotros nos enfermamos se nos sube la temperatura y al subirnos la temperatura podemos matar o inhibir un gran crecimiento de bacterias. Y la microbiota, ¿verdad? Digamos aquí la lisosoma, que es el de los ojos, ¿verdad? Las lágrimas, ellos muchas bacterias que están alrededor en la conjuntiva del ojo y nos mata y evita, ¿verdad?, que nos infectemos. Entonces el lisosima, junto con otras, nos protegen de los agentes extraños, como la espermina también. Y la protección de la flora bacteriana también, por ejemplo, que compiten con los patógenos, en el caso de los lactobacilos que se encuentran en la vagina de la mujer, que nos protegen de cualquier agente extraño, lo que habíamos comentado antes. El sistema inmuno innato o inespecífico, las células que participan son los fagocitos, ¿verdad? Que se encuentran en el retículo endotelial y solamente lo estoy diciendo para que las compañeras lo digan también. Y los polimorfonucleares participan en el sistema inmune innato.
los monocitos que se convierten en macrófagos. Los macrófagos tienen 3 funciones que son muy importantes, ¿verdad? En el proceso. Una de las funciones que tienen los macrófagos es englobar, ¿verdad? Englobar, por ejemplo, las bacterias y dar estímulo, ¿verdad? A los linfocitos T. Antes se creía que los macrófagos no tenían muchas funciones a nivel del sistema, pero los macrófagos engloban la bacteria o las sustancias solubles y los destruye, ¿verdad? Ellos fagocitan y destruyen a través de la superficie del epitelio. Luego tenemos las células NK. Vean que lo que estoy hablando son las células que van a participar en el sistema inmune innato, que son los leucocitos, ¿verdad? Que activan, aquí está, activan los interferones inducidos en respuesta del virus. Entonces, las células NK empiezan a reconocer a las células enfermas o a los virus y empiezan a actuar. Eso lo vamos a ver después. Y las sustancias solubles, entre ellos tenemos la proteína C reactiva, que actúa también sobre la superficie del Streptococcus pneumoniae, lo cubre y puede ser capaz de destruirlo, ¿verdad? Luego el complemento lo vamos a ver después, pero el complemento tiene 3 vías. La vía innata es la vía alternativa, porque también están varias vías en el complemento que actúan en el sistema inmune específico. Entonces, en el innato está la ruta alternativa, que es aquel complemento que actúa en forma inespecífica. Recuerden, el sistema innato es inespecífico. Participan barreras como la piel, el pH, el sudor, las lágrimas, y también participan los leucocitos como los neutrófilos, los monocitos como los macrófagos. También van a participar las sustancias solubles como el complemento en la vía alternativa, las citoquinas y las células NK. Esos son los que participan en el sistema inmunitario, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar qué nos dice las compañeras. Voy a dejarlo hasta acá. Cualquier cosa yo sigo con la presentación, pero quiero ver qué me dicen ellas para no quitarles lo más importante. Empiecen. Pueden compartir. Y yo les hago preguntas a sus compañeros. Pongan mucha atención. Empiecen, por favor. Voy a compartir, profe. Ajá. Cuando hagas la presentación, hazlo muy lentamente para que puedan coger, para que puedan entender. ¿Estamos? ¿Se ve la pantalla? Sí, por favor, pongan sus nombres en el WhatsApp para yo ya ponerle la nota, para hacerle las preguntas. Empiecen. Ok, buenas tardes. Nosotros vamos a hablarles un poquito sobre lo que es el sistema inmune innato. Como definición, la palabra innata proviene del latín innatus, que es nacer en o producirse. Adjetivo connatural conocido como la persona, o sea, que viene como la persona en sí. Sistema de defensas con el cual uno nace y, como dice el anterior, nos protege ante todo. Un momentito acá. Es muy importante lo que dice la compañera. El sistema innato, déjala ahí. El sistema innato nace con nosotros, es innato. Cuando nacemos, este sistema empieza a reconocer desde antes de nacer lo propio de lo extraño, por medio del histocompatibilidad, lo que habíamos hablado, el del sistema histocompatibilidad nos ayuda a diferenciar lo propio de lo extraño. Entonces, nos protege y de cualquier sustancia extraña, que puede ser
cualquier sustancia que está en nuestro organismo que él lo reconozca como extraño. En forma inespecífica. Sigamos. Ok, los seres humanos estamos rodeados, estamos expuestos a ser atacados por muchos microorganismos diferentes, tal como son los virus, las bacterias, los hongos y otras sustancias extrañas que esto nos pueden afectar de manera importante. El sistema inmune innato es un pilar fundamental en el mantenimiento y la integridad del organismo, porque es congénita y no necesita el aprendizaje que se obtiene tras entrar en contacto con un invasor. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema inmune innato es nuestra primera línea de defensa. Es básicamente que por eso un momentito, el sistema innato es la primera línea de defensa. El sistema innato inespecífico es la primera línea de defensa, ¿verdad? Es congénita y no necesita aprendizaje, o sea, no necesita segunda respuesta o memoria inmunológica. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a estar atacando, no importa quién, atacan. O sea, están defendiendo sin saber que con la misma intensidad siempre, con la misma intensidad. En cambio, la específica tiene la primera respuesta, baja, y cuando vuelve otra vez a aparecer, hay una respuesta mayor, que es la secundaria, que sí tiene memoria. La inespecífica no tiene memoria. No tiene memoria, por lo tanto, cada vez que ve algo extraño, ataca igual. Siga. Bueno, justo eso iba a decir, que por eso decía que es el pilar fundamental, porque va a actuar de manera independiente y a su vez va a distinguir lo propio de lo ajeno. Por eso nuestro organismo cuenta con defensas innatas. ¿Cómo obtenemos esto? ¿Cómo lo vamos a adquirir? Esto lo vamos a ir desarrollando en el vientre de nuestra mamá. Como se mencionó al inicio, esto proviene al nacer. Este sistema pues ya viene con nosotros, ¿verdad? Las características: los sistemas de reconocimiento de la inmunidad innata son capaces de identificar las moléculas comunes a los grandes grupos de patógenos. Léelo despacio, uno por uno, y repítelo si es necesario, explicando uno por uno. Ok. Conforman la primera línea de defensa del organismo, puesto que con pocos elementos son capaces de combatir multitudes de antígenos. Esto, cuando nos referimos a la palabra antígenos, hablamos de esos agentes extraños, sustancias o material ajeno. Esos son los antígenos, algo nuevo para el cuerpo y algo que el cuerpo pues no conoce. Sin memoria inmunológica, la respuesta es similar independientemente del número de veces que se haya respondido a un agente concreto previamente. Esto significa que sin importar la cantidad de veces que el mismo antígeno ataque, este sistema no lo va a recordar, inmediatamente va a atacarlo. Por eso también se le conoce como el sistema inespecífico, porque no tiene una especialidad para atacar. La inmunidad innata depende enormemente de los mieloides y monocitos profesionales que fagocitan y destruyen a los patógenos. Esto lo que quiere decir es que se van a comer a los intrusos, estas células. Algunos ejemplos de inmunidad innata van a comprender lo que es el reflejo de la tos, que es como lo más común que tenemos. Las lágrimas, las enzimas de las lágrimas y algunos aceites de la piel. También está el moco, que atrapa bacterias y partículas pequeñas. Bueno, aquí no sé si lo sabían, pero los vellitos que nosotros tenemos en la nariz también ayudan a retener bacterias, sustancias, partículas diminutas que pues obviamente nosotros no vemos. Por eso es como importante, digamos, que tener los pelitos de la nariz, aunque digamos especialmente para las mujeres se ve como desagradable
y por estética los quitamos. Pero ellos nos ayudan a retener ese tipo de cositas que no vemos. También está la piel y el ácido gástrico. Tenemos tipos de barreras también, que son barreras internas y barreras externas. Cuando nos referimos a barreras externas... Devuélvete, por favor, una vez más, devuélvete. Acá. Ok. Entonces, vean qué interesante. Por eso nos defendemos, ¿verdad? Empezamos con no defendernos primero de las células. El organismo está tan bien hecho que nosotros, el solo de la tos, nos estamos defendiendo. Las enzimas lisosimas de las lágrimas también, el sudor también de la piel, el moco, ¿verdad? Los pelillos de la nariz, la piel, el pH del ácido, todo eso nos defiende, ¿ok? Muy bien. Vean, esta clase no podemos, o sea, yo entiendo que ustedes están trabajando y llevando el curso, pero no es hecho para eso. Estas 2 horas que ustedes tienen son 2 horas de clase, no es para estar trabajando. Se supone que ustedes se comprometieron a llevar la clase. Entonces, yo no les voy a decir en qué momento hago el quiz, no les voy a decir en qué momento pregunto. No voy a decir absolutamente. El día que yo pregunto algo y la persona no contesta, no está porque está trabajando, está ausente en realidad. Y no es algo que yo sea, qué mala es la profe, no es que sea mala, es que no podemos llevar una clase o 2 clases o 3 clases trabajando. Todos los días van a haber quizzes, todos los días hay preguntas. El porcentaje es muy alto, casi el 40%, lo tengo que hacer así para que se ganen el 40% trabajando. Así es más bonito, así es más fácil y más llevadero, pero tienen que estar en clase. ¿Quedó claro? Sí, señora, sí quedó claro. O sea, un 40% donde tienen que trabajar, que se lo ganan todos, si todos lo hacen, pero si están trabajando, yo no se los puedo dar. ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos el pH, el ácido, el pH gástrico. Pásala. Pásala de pues eso. Ajá, ahora sí. Vamos entendiendo el sistema innato. ¿Compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. profe, está. Sí, profe. Muy bien. Siga. Sofía. Bueno, como decía, existen 2 tipos de barreras, lo que son las barreras internas y la externa. Cuando nos referimos exactamente a las barreras externas, estamos hablando de que son físicas, químicas y biológicas. Estas actúan todas juntas y de manera constante, como primer nivel de defensa. Eso impide la entrada de los microorganismos hacia el interior impiden la entrada de los microorganismos hacia el interior del organismo y su proliferación, o sea, que se vayan a multiplicar. Vemos aquí en la aquí, imagen, un segundo. Ajá, explícame bien la imagen. Quiero que me expliques esta imagen. bueno, en la imagen podemos ver lo que son las defensas externas, que son la mucosa respiratoria, que se mencionó en el moquito, las glándulas sudoríparas, Pero me gustaría que está bien, las defensas externas, 2 puntos, porque esta es la presentación que voy a poner para el examen. No o sea, yo les voy a decir, esta es la presentación que voy a poner para el examen dependiendo de lo que están dando. Entonces, quiero que me digan, la mucosa respiratoria sirve para, en la enzima, la acción es, explica eso, despacio. Ok, profe, perdón, es que vivo frente a la carretera principal, entonces, ¿por qué yo los camiones?
bueno, la mucosa respiratoria es lo que expulsan los microorganismos, ¿verdad? Que como se decía, tienen atrapan como las sustancias mínimas. Las glándulas sebáceas son los que van a segregar los ácidos que van a bajar el pH de la piel, impiden la colonización de bacterias patógenas, y el pH estomacal que mata a la mayoría de las bacterias. Sofía, está silenciada. Sí, no se le escuchó. Ya pasé la diapositiva, no sé si se ve. Sí, ya ahí vamos a lo que es a explicar cada una de las barreras externas y a dar el conocimiento. Nuestra compañera les va a hablar al respecto. Muy bien, ahora continuando, ¿verdad? Con las barreras externas, vamos a tener la piel, que como ya dijimos, es la principal barrera que tiene el cuerpo para defendernos de los ataques físicos de los microorganismos patógenos. Representa un entorno único en el que las células del sistema inmune van a interactuar con las células de la piel para mantener la homeostasis del tejido e inducir respuestas inmunitarias. La inducción de la respuesta inmunitaria adaptativa se realiza por las células dendríticas o Langerhans, que están ubicadas a largo de toda la epidermis y zonas encargadas de la captación, el procesamiento y la presentación de los antígenos a los linfoides que están en los ganglios linfáticos localizados, ¿verdad?, por todo el cuerpo. Era como para dar una explicación más específica porque hemos dicho, ¿verdad?, que la barrera que impide, que es... Bueno, disculpa, ¿puedes pasarla al WhatsApp para que los compañeros la tengan también? Para que ellos te vayan siguiendo, por favor. Sí, señora, ya la pasamos. También tenemos un resumen de la presentación que vamos a pasar. Sí, como habíamos dicho. Pero también la presentación, por favor. Sí, señora. Que la piel en las glándulas sebáceas iba a producir ácidos lácticos y ácidos grasos, ¿verdad? Que van a ayudar en la producción. También la piel va a mantener un pH ácido, porque esto va a servir para reducir la proliferación de algunas bacterias patógenas. Por eso es muy importante mantener la integridad de la piel, un buen aseo, lubricación, también tratar de evitar de sufrir heridas, aunque eso es muy difícil, pero, ¿verdad? Tratarnos de cuidarnos en lo posible. Sofi, pasa la diapositiva, por favor. Sofi, ¿puedes pasar la diapositiva? Ya la pasé, Ale. Está en la piel aún. No sé si le da un chancecito, porque sí, ya la pasé. Sí, ya está en cabello, Ale. Ya está, mira, ahora sí. Luego seguimos con otra barrera física que es el cabello. El cabello es una protección natural que recubre toda la piel. Nosotros tenemos cabello, aunque no lo veamos porque es muy finito, muy chiquitito, en todas las partes del cuerpo, excepto en los labios, en las plantas de las manos y en las plantas de los pies. Es el único lugar donde no vamos a tener cabello. El que más vemos, por supuesto, es el que tenemos, digamos, en la cara, que es el de la cabeza, las cejas, las pestañas, en los hombros, ¿verdad? Que se les ve más el de las piernas y los brazos. Todo ese cabello lo que va a ayudar es a dar una protección, a que ahí se peguen algunos microorganismos, pues posiblemente los más grandecitos, ¿verdad? Pero para eso nos va a servir. El cabello que tenemos en las cejas, la principal función es evitar que el sudor que nos viene de la frente nos caiga a los ojos. Las pestañas nos van a proteger los ojos y ahí se van a quedar pegados las partículas de polvo y algunos microorganismos que vengan ahí.
igualmente van a ser en los que tenemos en la nariz y en los oídos. Ahí se van a quedar pegaditos. Y cámbiamela, Sofi, por favor. Ya se pasó a la de macrobiota autóctona. Sí, ya la pasé. Ok. Vamos a decir que la macrobiota autóctona es el conjunto de microorganismos que colonizan establemente la superficie epidérmica y de las mucosas. Juega un papel esencial en nuestra vida. Si no tuviéramos esa microbiota autóctona, es difícil que podamos tener una vida saludable. Los microorganismos que la componen son muy abundantes y su número supera en 10 veces al número de células de nuestro propio organismo. Ya que vamos a tener, las que más se habla son los lactobacilos del sistema digestivo. También vamos a tener macrobiota autóctona en la piel. Eso quiere decir que toda nuestra piel está cubierta por microorganismos que nosotros no logramos ver, pero que los necesitamos. Por eso cuando a veces nosotros nos cortamos o algo, esos microorganismos que están ahí o que viven ahí a veces nos colonizan y nos producen alguna infección, pero generalmente ellos están ahí sin producir ningún riesgo para nuestra salud. ¿Me la pasas, por favor? ¿Ya se pasó, Sofi? Es que a mí no se me ha pasado. Ok, luego vamos a tener las superficies mucosas. El cuerpo humano incluye las mucosas de la cavidad oral, las vías respiratorias, el tracto genitourinario, el gastrointestinal. Estos son altamente vulnerables a la penetración, colonización e invasión de microorganismos, particularmente los patógenos. En el organismo, la mucosa intestinal ocupa el mayor espacio. La superficie mucosa en el organismo está cubierta por una capa de células que son especiales. El organismo incluye mucosas, bueno, ya les había dicho, de la cavidad oral, de las vías respiratorias. Pásamela, Sofi, por favor. ¿Ya la pasaron? Y también vamos a tener que las superficies mucosas, las que están en las cavidades que están expuestas, digamos, expuestas a, ¿cómo les explico? Que es por donde puedan entrar, digamos, como la nariz, como los oídos. Estas van a estar cubiertas de moco, que es una sustancia que se denomina mucina, que es adherente, que es espeso, que va a servir para atrapar polvo y microorganismos. Por eso es muy importante que no quitemos toda la cera que nos sale del oído, porque esa cera se produce para ayudarnos a que no se nos metan cosas en los oídos, que a veces la gente se limpia demasiado y muy hondo los oídos, eso es muy malo. Hay que limpiarlos, pero poquito. Esos moquillos, tampoco hay que meterse cosas en la nariz, ni los dedos, ni nada, eso es un asco. Eso los vamos a expulsar del cuerpo por medio de la tos. El moco de los intestinos los vamos a expulsar por medio del peristaltismo gastrointestinal, que estos son los movimientos que va a producir el mismo músculo o los mismos intestinos, y el del aparato genitourinario lo vamos a botar del cuerpo por medio del flujo de la orina. ¿Me la pasa, Sofi? Sofi, ¿ya la pasó? Sí, Ale. Es que está como retrasadillo. Luego siguen algunas secreciones que nos ayudan o sirven de tipo de barrera, que en este caso serían las lágrimas. Las lágrimas hay
lágrimas de varios tipos y según sea así el tipo de lágrima, así va a ser las sustancias que ellas las componen. En este caso, las lágrimas protectoras están compuestas principalmente de agua, pero también contienen proteínas como la mucina, la lactoferrina y la lipocalina. Esas las había mencionado la profe anteriormente, hace un ratito. También va a tener lípidos y enzimas como la lisosima. También va a tener glucosa, urea, sodio y potasio. Y la concentración de sales que contiene es equivalente a la que encontraríamos en el plasma sanguíneo. Siga. Bueno, la saliva cumple una función de protección de las mucosas de la cavidad oral y las vías respiratorias superiores. O sea, no solo tenemos saliva para tragarla y para escupir y así. Cada cosa de nuestro sistema tiene una razón y una función. ¿Y cómo logra protegerlas? Bueno, básicamente lo que hace es una limpieza mecánica, o sea, a la hora de comer, los alimentos y todas esas cosas van dejando en nuestras cavidades orales bacterias. Entonces la saliva lo que hace básicamente es limpiar esas bacterias. Y también lo hace por medio de la acción defensiva inmunológica. La función del sudor básicamente es ayudarnos a liberarnos de impurezas, también coopera a la incrementación de la producción de glóbulos blancos y con esto se logra potenciar el sistema inmunológico. Además de esto, el sudor contiene lisosima, que la lisosima es una enzima bactericida que por esto mismo logra degradar las paredes bacterianas y pequeñas proteínas llamadas péptidos antimicrobianos, que tienen la capacidad de destruir hongos, virus, parásitos y bacterias. La lactoperoxidasa la encontramos en el calostro, en la leche y otras secreciones, ya sean humanas o animales. Esto de forma natural. Esta enzima es la más abundante en la leche y genera compuestos con la capacidad de inhibir el crecimiento microbiano de muchas bacterias, virus, hongos y protozoos. Ahora las barreras químicas. Dentro de las barreras químicas encontramos el pH de fluidos, los lípidos, las poliaminas, entre otros. Las barreras químicas lo que hacen es actuar en conjunto con las barreras externas, ayudando a evitar el ingreso de microorganismos al sistema o detectándolos y no dejándolos entrar. Bueno, las barreras de defensa son un conjunto de mecanismos que permiten a muchos seres vivos reconocer sustancias extrañas, neutralizarlas y eliminarlas cuando las mismas se introducen en alguna parte de sus sistemas o amenazan con hacerlo, como es el caso del pH, que cumple una función de mecanismo que impide el ingreso de algunos microorganismos a ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo el estómago. En el estómago el pH bajo impide que lo atraviese la mayoría de microorganismos, excepto algunos como la Vibrio-cholerae y la salmonela. Y el pH ligeramente ácido de la piel y de la vagina. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? El micrófono está abierto, por favor.
Los lípidos pueden ser nutrientes críticos en la... Pásela, Sofía. Ya están lípidos. Okay. Los lípidos pueden ser nutrientes críticos en la regulación de la función inmunitaria, ya que mantienen la integridad de la membrana para realizar operaciones tales como secreción de linfoquinas y anticuerpos, recepción de antígenos, transformación de linfocitos y lisis por contacto, que una lisis es básicamente el deterioro de una célula debido a una lesión en la membrana plasmática. Tenemos las poliaminas que pueden inducir apoptosis, que es la muerte celular, la destrucción de las células, participar en el ciclo celular, modular el sistema inmunológico y el equilibrio redox del cuerpo. Se consideran moléculas antiinflamatorias y están asociadas con la longevidad. La inmunidad innata es un químico proteínico o inmunidad humoral innata. Utiliza el interferón, que son un grupo de proteínas, que son glicoproteínas, conocidas como citocinas, producidas y secretadas por estas células, como respuesta a la presencia de diversos patógenos, tales como virus, bacterias, parásitos y células tumorales. También está la interleucina, que es un conjunto de citocinas sintetizadas por los leucocitos. En algunos casos también pueden producirse por células endoteliales, del estroma, del timo o de la médula ósea. Las células endoteliales una célula endotelial, es un tipo de célula aplanada que recubre el interior de los vasos sanguíneos y sobre todo de los capilares, formando parte de su pared. Hay tipos de barreras, que están las barreras internas, los factores solubles y el componente celular. Tratan de evitar el establecimiento de desarrollo y acción patógena del microorganismo que superó las barreras externas. Tenemos las proteínas solubles. Las proteínas de inflamación son aquellas cuya concentración plasmática aumenta o disminuye al menos un 25% durante la inflamación. Las que se incrementan se conocen como proteínas de fase aguda, positivas o reactantes positivos, y son producidos por los hepatocitos bajo el estímulo de citoquinas, interleuquina, IL, IB, IL6 y IL18, el factor de necrosis tumoral, TNF. Por el contrario, las concentraciones de proteínas de la fase aguda negativas o reactantes negativos, como la prealbumina, albumina o apoliproteína A, ApoI, antitrombina 3, proteína S y la transferrina disminuyen con la inflamación. Bueno, esto es muy importante. Las proteínas de inflamación, ¿verdad? Son aquellas cuya concentración plasmática aumenta. Ok, gracias. Las proteínas de inflamación. Páseme la anterior. Un segundito. Ok, aquí están las barreras internas. Muy bien, siga con la otra, con las solubles, que es la que me interesa. Sofía, ¿puedes pasármela?
No, la que seguía, exacto. Las proteínas solubles es un tema muy importante porque tienen que ver mucho con la inflamación. Son aquellas cuya concentración plasmática aumenta o disminuye al menos de un 25 durante la inflamación. O sea, esas proteínas actúan cuando hay un proceso inflamatorio que se da principalmente en el sistema inmunológico, donde participan diferentes células, en las cuales se incrementa, aquí lo dice, se incrementa ciertas citoquinas o interleucinas. Las citoquinas, que lo vamos a ver más adelante, son mecanismos de defensa del sistema inmunológico innato. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que saber simplemente es lo siguiente, que hay citoquinas que permiten y ayudan en las proteínas de inflamación. Vamos a ver un segundo. Y que hay concentraciones, proteínas que actúan en la fase aguda de la inflamación en forma negativa. ¿Como cuál? Como la prealbúmina, la albúmina, la proteína S. Seguí. Las proteínas solubles, sus funciones son el reconocimiento y eliminación de patógenos, limitar el daño de los tejidos del huésped por enzimas proteolíticas y metabolitos de oxígeno producidos durante la inflamación aguda y reducir la reacción inflamatoria. Ok, tenemos que para unas pruebas para la valoración de la inflamación son la PCR, que es la proteína C reactiva, y el volumen de serodimetración, ¿verdad? Tenemos que la proteína C reactiva o la PCR es llamada así por su capacidad de precipitar el polisacárido C del Streptococcus pneumoniae, que es un marcador muy sensible de esta inflamación. Se encuentra en unas pequeñas cantidades en el torrente sanguíneo, pero al haber una infección, va a incrementarse. Entonces lo podemos ver con los exámenes ahí. Si quiere pasar. Ok, antes de seguir, hay que saber que una prueba, que una inflamación, una reacción de inflamación aguda, es como, vamos a ver, es cuando entra un microorganismo. Imaginemos que nosotros estamos bien y en algún momento tocamos una superficie y hay Staphylococcus aureus. Tenemos una herida en la parte del brazo y entonces ese microorganismo entra a esa herida. Entonces va a provocar un enrojecimiento, va a provocar hinchazón, sensación de calor, dolor y sobre todo edema, ¿cierto? Ese edema va a deberse a un exceso, un acúmulo de leucocitos. Y esto hace que se produzca la inflamación aguda. Repito, entonces, cuando entra un microorganismo, entonces hay una serie de pasos que se dan. Cuando entra ese organismo a colonizar, producen enrojecimiento, hinchazón, sensación de calor, un edema, ustedes saben eso. Y eso que ustedes ven como un edema es líquido rico en leucocitos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se den cuenta que esa es una fase muy importante que se da como mecanismo de defensa del sistema innato. Por ejemplo, en eso participan el complemento, ¿verdad? El complemento va a participar segregando, por ejemplo,
polimorfonucleares a la infección, ¿verdad? Que están circulando en la sangre y llegan y atraviesan, imagínense, atravesando los capilares y provocando un efecto de vasodilatación, ¿verdad? Provocando esto. Al llegar, por ejemplo, al microorganismo invasor, las células se despliegan, en este caso estoy hablando de los polimorfonucleares, y actúan sobre los microorganismos. Actuando sobre los microorganismos, haciendo como una vamos a ver si me acuerdo, era una ozonización, o sea, los recubre, los fagocita y empiezan a descargar todas sus sustancias químicas, ¿verdad? Para destruirlo. Repito, entonces, primero que nada, cuando empieza la inflamación es cuando ya el microorganismo invadió. Ahí está. Y entonces empezamos a sentir como que hay enrojecimiento, hay hinchazón, hay una sensación de calor, ¿verdad? Y se produce un edema producto de esos líquidos ricos en leucocitos, los que están vivos y muertos ante esto. Entonces el complemento inespecífico empieza a actuar y empieza a liberar los mastocitos, que estos atraen a los polimorfonucleares que están circulando en la sangre, que van atravesando esos capilares, ¿verdad? Provocando una vasodilatación, ¿verdad? Y al agregar al foco, o sea, al llegar ahí, los neutrófilos, entonces, miran a los microorganismos y empieza una ozonización, o sea, que los recubre con ayuda del complemento, los recubre y los fagocita. Se los engloba, los fagocita, ¿verdad? Y empiezan a liberar una serie de sustancias para destruirlo. Entonces, esa vasodilatación que es provocada por estos polimorfonucleares o por los leucocitos, ¿verdad? Y ese aumento en la permeabilidad capilar, o sea, por eso se pone rojo, facilita la entrada a ese tejido dañado y entonces las enzimas empiezan a activarse como en forma de cascada y ahí se va formando la fibrina, o sea, una cadena insoluble de fibrina y ahí forma el coágulo sanguíneo. Y una vez ocurrida esta inflamación, por ejemplo, ¿verdad? Eliminando el microorganismo, ¿verdad? Provocado por los fagocitos, empieza a repararse el tejido y se regenera tejido nuevo. ¿Tienen alguna duda o repito? Profe, es por eso, ¿verdad? Que se hace esta prueba de velocidad de sedimentación globular. Sí, la velocidad. Ajá. Porque las proteínas hacen que los glóbulos rojos, digamos que caigan más rápido, entonces por eso se detecta como la inflamación. Exactamente, usted está en lo cierto. Eso es una pregunta de examen, pero como estamos grabando la clase, pues no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que por lo menos entiendan algo de lo que yo dije. Entonces entra el microorganismo, hay una inflamación, ¿verdad? Y hay un edema, ¿verdad? Que está rico en leucocitos. El complemento actúa, por ejemplo, el complemento C3 y C5, segrega los matocitos y atraen a los polimorfonucleares que están en la sangre. Estos atraviesan los vasos capilares y dan un efecto de vasodilatación, ¿verdad? Ese efecto de vasodilatación, entonces ven al microorganismo invasor y se da el proceso de ozonización, o sea, los fagocitan y empiezan a liberar sustancias químicas. Entonces, esa vasodilatación y el incremento de la permeabilidad capilar, ¿vale? Porque hay un incremento, facilita la entrada, que el tejido dañado permite la entrada de enzimas que permiten que se active una cascada de enzimas para producir fibrina. Y entonces de ahí se forma el coágulo. Y una vez ocurrida esta respuesta de la inflamación, se elimina el microorganismo por los fagocitos
tiene lugar entonces ya la reparación dañada y regenera tejido nuevo. ¿Ok? Puedes seguir. Ok, entonces, bueno, como explicaba la profesora, entonces también por eso se da este examen de velocidad. Si gusta, entonces pasa, Sofi. Okay, dice que la ferritina también es un reactante de la fase aguda. Se eleva de 2 a 5 veces cuando el estado está, cuando está inflamatorio y es liberada por los macrófagos e histocitos bajo el estímulo de citoquinas inflamatorias. Pase. Okay, entonces aquí venimos a hablar lo que es el complemento. Este dice que está formado en unos lados dice que 20 y en otros dice que 30 proteínas que van a funcionar como una cascada de respuesta que cada proteína va a ir realizando un diferente proceso para la hora de defensa. Reconocen y destruyen el patógeno cuando está invadiendo. Se encuentran inactivas, ellas circulando libremente, pero cuando ya ven que hay una infección o hay un problema, ellas empiezan a funcionar para eliminar lo que es el patógeno y enviar las respuestas a sus otras proteínas para que le vengan a dar como refuerzos. Bueno, si gusta pasa para explicarles las vías. Okay, entonces, aquí están, bueno, las funciones básicas, ¿verdad? La opnización, que es el recubrimiento que decía la profe, que se hace como que lo encapsulan como y empiezan a tirar los avisos para las demás proteínas que les vengan a ayudar. Forman lo que son poros que se unen a la membrana de las bacterias para irle haciendo lo que es la lisis, para irlo rompiendo. Y la inflamación, que con ella favorece lo que es la migración de las células y la secreción de citocinas proinflamatorias para ayudar a formar lo que es lo que dijo ahorita la profe de los edemas, ¿verdad? Para evitar que vayan ingresando más internamente a nuestro organismo. Si gusta lo pasa. Ok, entonces la activación innata se da por 2 vías. En realidad ahí hay 3, pero una de ellas pertenece a lo que es el sistema que nos tienen que exponer nuestros compañeros la próxima semana. Dice que la vía clásica es la que corresponde a la inmunidad adaptativa. Luego la vía alternativa es la que se inicia interaccionando directamente con el microorganismo. Esta es la que va a llegar a, digamos, a dar la respuesta y a dar las señales para las demás, que vengan a ayudarle a las demás proteínas. Luego va a llegar lo que es la vía de lectinas, que es una variante de la ruta clásica, y su proceso no requiere la presencia de anticuerpos, sino que ellos van a llegar y van a formar lo que es las moléculas de mannosas en la superficie del microorganismo, como para ya dejarlo que no se mueva, dejarlo, digamos, que inmóvil y lleguen los demás vías a ayudarle a salir de ahí. El sistema de complemento se puede activar por las 3 vías y libera moléculas y empieza a producir lo que es la lisis de esos patógenos y tiene también de homonizar los microorganismos, de encapsularlos, de que sean fagocitados más fácilmente y que ayude al reclutamiento de células inflamatorias y que esto ayuda a que se amplifique el proceso. Luego dice que el complejo está formado por un canal totalmente permeable de iones de agua
lo que hace que ayuda a que se realice la lisis del microorganismo o del agente extraño que nos está atacando. No sé si gusta la paso. Okay, y aquí vienen las citoquinas. Las citoquinas, podemos ver que es como la alerta, como cuando se nos van a meter a robar a la casa y entonces empieza a sonar la alarma para que llegue a defenderlo. Entonces ellos van a producir esa activación y esa alarma de comunicación para que la respuesta innata y la adaptativa lleguen a atacar el microorganismo. Son proteínas que coordinan la respuesta del sistema inmunológico. Lo hacen reclutando, inhibiendo las funciones de células específicas como los neutrófilos, que regulan la proliferación y la diferenciación celular. Entonces se puede decir que las citoquinas es la base de la respuesta inmune innata. Entonces ellas son las que llega el microorganismo y ellos van a alertar a los demás, ya sea al sistema, al complemento, para que vengan todas las proteínas a defenderlos. Si gusta lo paso. Las citoquinas se pueden dividir en varios grupos. Las interleucinas, que regulan... Hágalo despacio, por favor. Que regulan la activación de las células del sistema inmune y controlan la diferenciación y proliferación de algunas subpoblaciones celulares. Algunas tienen funciones inflamatorias y otras antiinflamatorias. Y además promueven la secreción de anticuerpos y controlan la respuesta de los linfocitos T. Los factores de necrosis tumoral, que son las primeras etapas de la respuesta inflamatoria, tienen un papel central en infecciones virales, así como la proliferación y muerte celular. Los interferones, que tienen un papel importante, bueno, el alfa, el beta y el gamma tienen un papel importante en la respuesta innata ante el virus o otros microorganismos patógenos. Son secretados como señales de peligro, promueven la actividad antiviral y la activación de Yo células. sé que ustedes están leyendo la presentación, sin embargo, es muy importante que aunque la lean, se oiga como que están explicando, ¿verdad? Porque entonces el grupo no va a entender, es más, no sé si el grupo está entendiendo todo lo que ustedes están diciendo. Es más, hay quiz la próxima semana para todos de esta presentación, para que lo sepan, pero sin embargo, ¿cómo van a entender si ustedes están leyendo? Tienen que explicar a partir de los grupos anteriores, tienen que, aunque la lean, tienen que explicar como lo que ustedes están leyendo, ¿ok? Porque a veces parece como que lo simple lo leen, ni siquiera lo entienden, ¿no? Yo les voy a hacer 4 preguntas al grupo, vamos a ver si entendieron. Entonces traten de, aunque lo lean, de explicarlo. Bueno, las células de natural killer. Los factores estimuladores de colonias, que son los que estimulan la diferenciación y la proliferación de las células. Tiene algunas funciones asociadas, como la inflamación y la producción de otras citoquinas. Las quimiosinas, que son las que estimulan la motilidad de las células del sistema inmune, como los neutrófilos, y las dirigen hacia el lugar de la inflamación mediante un fenómeno que se llama quimiotaxis. Un ejemplo de este es la IL-8, que es la interleucina 8. Puede pasarla. Algunas células que participan en este sistema son como los macrófagos, que son los derivados de los monocitos. Se desplazan hacia los tejidos en un periodo de unas 8 horas. Estos aumentan su tamaño considerablemente
y producen gránulos en su interior, lo que lo convierte en macrófagos. Pertenecen en los tejidos e ingieren las bacterias, las células dañadas y las muertas, y segregan sustancias que atraen otros glóbulos blancos al lugar de la infección. Bueno, y la función que antes la dijo la profesora, que engloban las bacterias y dan estímulo a los linfocitos T. Luego siguen las células NK o linfocitos citolíticos naturales, que son células asesinadas naturalmente porque están listas para destruir en cuanto se forman. Estos linfocitos reconocen las células infectadas o cancerosas, se adhieren a ellas y después las liberan las enzimas. Otras sustancias que dañan son las membranas externas celulares de las células y son importantes en la defensa inicial frente a las infecciones víricas. Puede pasar. Los neutrófilos, que son los más abundantes en el torrente sanguíneo, se encuentran en las primeras células inmunitarias y tienen que recibir señales para salir de él y entrar en los tejidos. Los eosinófilos, que su función principal consiste en adherirse a los parásitos y facilitar para que así queden inmovilizados y estos puedan ser destruidos. Cuando se padecen alergias, las infecciones parasitarias o el asma, en el torrente sanguíneo se presentan más eosinófilos. Los basófilos, que son los que contienen los gránulos llenos de histamina, que es una sustancia que participa en las relaciones alérgicas al encontrar alérgenos que los liberan. Bueno, vamos a ver. Es así, cuando ella está hablando de los basófilos o de los neutrófilos, que ustedes ya llevaron hematología, están en el torrente sanguíneo. Ustedes conocen las funciones. Entonces, todo esto es importante. Trata de no leerlo. Dame las ideas principales, por favor. Bueno, después que la histamina aumenta en gran aporte en la sangre de los tejidos dañados, lo que hace que dé lugar a la hinchazón y la inflamación. Los basófilos también pueden producir sustancias que atraen a los neutrófilos y a los eosinófilos a una zona más conflictiva. Después están los mastocitos, que estos son los que están presentes en los tejidos. Tienen como función que asemejan tienen como función ser semejantes a los basófilos en la sangre, y cuando detectan un alérgeno liberan histamina y otras sustancias que tienen reacciones inflamatorias y alérgicas. Bueno, ahí está como un resumen de cómo empieza el sistema inmune innato, que, bueno, empieza o se hace desde el nacimiento, con un complemento, después pasan a péptidos antimicrobianos, después a los macrófagos y a los neutrófilos. Y así va, siguiente. Después, como para quedar claro el tema de qué es inmunidad innata,
que siempre está presente desde que nacemos. Se encuentran activas antes de la entrada del microorganismo y algunas de sus características son que actúan de manera inmediata, son específicos, son inespecíficos, no generan memoria inmunológica y se reconocen en todos los animales. Siguiente. Bueno, y ahí están como las defensas que tiene el organismo, que ya se habló hace unas diapositivas atrás, que son como los mecanismos externos e internos, que los externos son como las barreras físicas, como la piel, o las barreras químicas también, es como el moco. Perdona, vea qué bonito cuadro ¿verdad? Que pusieron sobre barreras físicas, barreras químicas, la flora bacteriana o la flora normal, o como ustedes quieren, microbiota, como quieran llamarle. Y tenemos las células, ¿verdad? Que van a participar, pero estas son las sustancias solubles, como el complemento, el interferón y las células asesinas. Este cuadro faltó los leucocitos, los monocitos y los macrófagos. Sin embargo, es muy importante que el mecanismo externo tenemos que tomar en cuenta que es la piel, las barreras químicas, la flora autóctona y mecanismos internos, ¿verdad? Ahí faltó lo que era las células, ¿verdad? Aquí están solamente las sustancias solubles, que serían las células asesinas, el interferón y el complemento. Pero está muy bien, solo faltaría los neutrófilos, los monocitos o macrófagos que también participan en este proceso del sistema innato, ¿verdad? Sigue. Bueno, los mecanismos innatos internos, que son como las células asesinadas naturalmente, el interferón, los complementos. Se fue. ¿Qué sigue después de eso? Pásenla. No, esa es nuestra presentación, ¿verdad? Entonces, como resumen, teníamos de que las células que ayudan a fagocitar, ¿verdad? Los neutrófilos, los macrófagos, todo esto, el complemento es el que, digamos, ayuda, las citocinas dan las alarmas. Tenemos que tener presente eso, digamos que empieza como con las citocinas, luego vienen las 20 proteínas del sistema a darle como un refuerzo y ya luego vienen los neutrófilos, los macrófagos, la NK cuando son células tumorales, ellas se activan y se adhieren a la célula tumoral y la empiezan a destruir, ¿verdad? Por eso se llaman células asesinas. Perfecto. Hagamos una cosa. Voy a en la presentación del grupo 2, que era el sistema inmune adquirido, no lo vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana vamos a estudiar el sistema innato. Van a estudiarse todos esta presentación y no va a haber quiz, pero sí va a ser quiz oral, por así decirlo. Van a estudiarse esta presentación para ver en qué parte. Yo voy a hacer mis presentaciones, creo que es una presentación muy extensa y más bien los va a enredar. Entonces voy a poner mis presentaciones, pero léansela para que cuando yo dé la parte de esto que todas lo dieron, les quede más claro. ¿Están de acuerdo? Sí, sí señora. Profesora. A ver. Profe. Ajá, dígame. Entonces, para estudiar serían sus presentaciones. Esta la leemos como para reforzar, ¿es así? Sí, mejor, sí. Ah, ok. Pero está muy bonita, está buena, pero es mucha información y está bueno leerlas. Pásenla al grupo, yo veré qué parte y no parte vamos a tomar en cuenta en la presentación. La presentación está muy bien hecha, los felicito.
La próxima semana sí les voy a preguntar al grupo, no tenemos tiempo para preguntarles ahora, entonces ustedes también lean, apréndansela un poco, porque les voy a preguntar, porque necesitamos hacer el quiz, ¿ok? Pero en lo que en sí me gustó mucho la presentación. El grupo 2 no va a presentar la próxima semana porque tenemos que seguir con el sistema innato hasta quedar completamente, lo comprendamos todos juntos, ¿está bien? Tampoco quiero que se sientan ofuscados con el sistema inmunológico porque hay mucha materia, pero también es muy bonita y no quiero como asustarlos. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, señor. Ok, Sí, vamos al quiz. Ok, un segundo. Ya lo puse, ya salió. Ok, empiecen el quiz y terminamos. Gracias. Profe, no sé por qué, pero a mí no me sale. ¿Le salió a algunos, a todos o a ninguno? ¿Le sale el examen? Sí, profe, A a mí mí sí me me salió. sale. Sí, profe. Sí, está saliendo a todos. ¿Con quién estoy hablando? Con Cristian, voy a volver a revisar. Sí, Cristian, revisa. No, profe, no sé por qué, solo me sale reunión. Imagino que debe estar en publicaciones, ¿verdad? Debería. Ya aquí dice quiz inmuno. O sea, si sale, o sea, a todos les salió. ¿Hay alguno más que no le ha salido? ¿Cómo es que te llamas? Cristian Andrés Quesada Rodríguez, profe. Cristian Andrés. Ajá, aquí está. Voy a agregarte de nuevo por si acaso. Ya. A ver cómo te va.
No, profe, no sé si le tomo una foto o algo, pues se lo mando al grupo para que usted la vea, porque no me sale, no sé por qué. Bueno. ¿Sabe? Voy a Sí. tomar una foto ahí para que vea. Es que lo estás buscando en la reunión. Tienes que buscarlo en las tareas. Ahí. ¿Ok? Cristian, ¿me estás escuchando? Sí, profe. En las tareas, Cristian. Voy. ¿Ya ver? En las tareas. ¿Será este? Ah, listo. Vamos a ver. 14 puntos, dice. Ajá. Ah, ok. Creo que sí. Listo.